El tema Venezuela sigue en la agenda política y en este caso se impone por la asunción de Nicolás Maduro en su tercer mandato presidencial que se dispone a seguir así hasta el año 2031, pese a que ha sido bastante cuestionada su victoria a nivel internacional por no haber presentado todavía las famosas actas y de alguna manera no mostrar las pruebas de que los resultados de alguna manera hayan sido fidedignos como marcan desde su fuerza política. Esto ha tenido repercusión, ya Estados Unidos pide una millonada por su captura, las fuerzas militares de Venezuela han rechazado esta posición y sobre esto y más vamos a estar conversando en instantes con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Ignacio, gracias por acompañarnos y bueno, un placer gusto. Que estés de vuelta en este 2025. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido, feliz año. Igualmente. Bueno, mucha tela para cortar respecto a Venezuela. Sí. En primer lugar, ¿qué te ha generado, sobre todo en estas horas de reflexión, ¿no? Y a poco de que Nicolás Maduro marcara esta postura firme, que de algún modo ya se preveía que podía ser de esta forma, ¿no? Sí, se preveía. Lo primero es tristeza por el pueblo venezolano, porque en definitiva es evidente que votó otra cosa. No lo votó a Maduro. Entonces Maduro lo que está haciendo con esta asunción totalmente ilegítima es consolidando una dictadura, a todas luces una dictadura, ¿no? Entonces, en un pueblo que quería un cambio, en un pueblo que necesita una Venezuela, que vuelvan sus venezolanos, ¿no? Porque es una crisis migratoria impresionante, son millones de venezolanos que están afuera de su país, lejos de su familia. Los venezolanos que están en Venezuela están sin futuro, no tienen libertades, además de la situación económica y de esa diferencia entre entre algunos sectores de la sociedad venezolana versus la gran mayoría del pueblo que no tiene ninguna oportunidad. Entonces, lo primero es decir, bueno, mucha tristeza porque el pueblo venezolano, tiene de vuelta por delante tantos años de Maduro hasta que el pueblo busque una solución o hasta que la presión internacional logre un cambio, que parece algo bastante difícil. Pero sí se veía venir que esto iba a ocurrir porque en el momento que él tiene en su apoyo y en su poder las fuerzas del orden, el ejército, la policía, por supuesto que era muy difícil impedir que asuma. Sí, es como un nuevo golpe al mentón a esa estabilidad política de Venezuela, ¿no? Ahora, vos haces referencia a las fuerzas militares que tienen un rol sumamente importante. Sí. ¿Te da la sensación de que va a contar aún con más apoyo de las fuerzas ahora a Maduro? No sé si más apoyo, porque parte de la discusión de si Edmundo González iba a viajar o no, tenía que ver porque tenían la intención de que se rompa el ejército, ¿no? De que exista la posibilidad de que parte de las altas esferas del ejército dejen de apoyar a Maduro. Eso no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque el esfuerzo que se está haciendo para que no haya ningún tipo de disidencia es muy fuerte, ¿no? Y entonces, primer movimiento, enseguida lo apagan y apresan a los militares que realmente tienen alguna posibilidad de generar algún movimiento. Si eso no ocurre, va a ser muy difícil de que Edmundo González pueda regresar y no termine automáticamente preso apenas pisa Venezuela. Entonces, por eso no pudo volver a intentar asumir. Pero no iba a poder asumir nunca porque iba a ser detenido. Por eso esa detención que se generó bastante debate sobre Corina Machado parece haber sido un mensaje de decir, miren que cuando queremos la detenemos. Porque tiene la fuerza para hacerlo. Además, el pueblo venezolano puede movilizarse, pero no está armado. No hay ninguna hipótesis de guerra civil en Venezuela. ¿Por qué? Porque no está armado el pueblo venezolano. Entonces vos tenés de un lado al ejército y a la fuerza del orden, que están con Maduro. Y están con Maduro porque están desde mucho tiempo atrás, y esto viene de Chávez, atados a beneficios económicos asociados al petróleo y alguna cosa más. Entonces, es muy difícil que esto cambie, salvo que aumente mucho la presión internacional. Por eso, yo creo que la gran ausencia de países relevantes en la asunción de Maduro confirman que sí, que Maduro está quedando cada vez más aislado. No, pero a él le importa poco. Pero a él parece importarle poco, salvo que aumente. Hay que ver cuál va a ser la estrategia de Trump respecto a Maduro, que ha estado bastante en silencio hasta 3-4 días que en su red social, categorizó, definió a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela y se preocupó por los derechos humanos y por el respeto de la oposición. Bueno, ahí hay una señal. Ahora, ¿esa señal se va a sostener una vez que asuma o no? ¿Qué presión podés hacer? Porque la hipótesis de una invasión... Una intervención. De una intervención armada, que es la que planteaba a través de Naciones Unidas, otra vez...
Sería un baño de sangre, ¿no? Pero no es viable, no está en este momento, nadie está imaginando que eso vaya a ocurrir por el momento. Bueno, por lo pronto Estados Unidos pedía 25 millones de dólares como recompensa por capturar a Maduro, algo que también fue rechazado por las fuerzas militares de Venezuela. ¿Es una señal o no? Claro que es una señal y además toda, digamos, este acto de legitimidad que él hace frente al ejército, y el ejército se sigue mostrando leal a Maduro, y el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sigue siendo él, ¿no? Por más que desde República Dominicana, Edmundo González, en ese mensaje, le solicita al ejército que reconozca la Constitución, pero lo cierto es que Maduro no está preocupado por respetar la Constitución. Evidentemente que no. Tampoco por respetar los derechos humanos. Entonces, no queda otra que ejercer presión, que ver cómo se mueve la oposición con esta estrategia de movilizar desde adentro. Pero bueno, las posibilidades de que Maduro se perpetúe en el poder, allí están, porque todavía tiene un ejército que no se quiebra. Y va a ser muy difícil hacerlo caer sin que eso ocurra. Yo no sé qué tan efectivo puede ser estos 25 millones de dólares que, de momento que está protegido por el ejército en su propio país, va a ser bastante difícil. ¿Cuál será la posición de Uruguay de aquí en más en cuanto a un análisis, ¿no? Porque es previsible el comunicado que sacó Cancillería hace algunas horas atrás. Muy claro, sí. Ahora ahí estamos en una transición, ¿no? Sí. Asume el Frente Amplio y desde la oposición muchas veces le han cuestionado el Frente Amplio la postura en cuanto a la situación con Venezuela. Aunque Orsi, creo, el presidente electo, ya dejó en claro de que no está de acuerdo con esto que está haciendo Maduro, ¿no? Yo creo que en el Frente Amplio no le va a quedar más remedio. Por supuesto que en el Frente Amplio hay diferencias respecto a este asunto. Y en estos días bastante silencio. Y claro, no es bueno que eso ocurra. Yo creo que el tema Maduro, el tema Venezuela incomoda mucho al Frente Amplio. Esa es la realidad. Y hay que ser sinceros con esto. Lo incomoda. Claro, porque en realidad la izquierda no tomó una posición clara, por lo menos en los últimos días, respecto a si iba a aceptar este gobierno de Maduro como válido o si iba a legitimar de alguna forma a Edmundo González. No se posicionó. Está incómodo. Más allá de algunos comentarios de Vergara, adelantando de que no sería conveniente que Maduro, que es algo que... Y además está la situación del uruguayo desaparecido o detenido. Entonces, en ese sentido, la situación es muy compleja. Estás más cerca de romper relaciones diplomáticas que de invitar a Maduro a tu asunción, porque aparte de invitarlo implica reconocer ese gobierno que no lo ha hecho ni siquiera Brasil, ni siquiera Colombia, ni siquiera México, que recuerden estaban más en el camino del medio de sostener una conversación, o sea, tener una línea de diálogo con Maduro para poder ayudar a la transición democrática, pero ni siquiera estos países lo reconocen. Entonces, más allá de que Frente Amplio tiene una posición claramente distinta a la del actual gobierno respecto a cómo manejar el asunto, bueno, no creo que pueda darse el lujo ni que tenga ningún tipo de interés, no sería bueno para Uruguay ni para la imagen de Uruguay en el mundo, reconocer a Maduro. Sí, probablemente cambie el tono, como va a cambiar el tono en muchos asuntos de política internacional. Yamandú Orsi, si lo invita a su asunción, lo está reconociendo. Por supuesto, sería un disparate. Yo no creo que el presidente electo cometa ese error. No creo, sería algo no recomendable, no creo que lo haga. Me parece que si nosotros hablamos de la importancia de la democracia y condenamos episodios tan tristes de nuestro país, no podemos mirar para el otro lado en el caso de un país hermano del continente sudamericano, que además forma parte del Mercosur, que además tenés compromisos democráticos en organismos internacionales que Uruguay forma parte, como la EA, como lo que discutió la CELAC, como la propia cláusula democrática del Mercosur. Tampoco se reunió con Edmundo González, que estuvo. Allí hay alguna discusión asociada a si se solicitó o no se solicitó esa entrevista, no lo sé. Quizás Edmundo González no la solicitó, el gobierno uruguayo no la gestionó y quizás tampoco el Frente Amplio reaccionó a tiempo. Reaccionó a tiempo para que eso ocurra. Ahí no, me parece que sería apresurado decir que el hecho de que no se haya reunido implica tal cosa. Me parece que el gobierno de Orsi y su canciller electo van a ser claros en que no van a invitar a Maduro a la asunción, me parece que sería algo totalmente inapropiado. Van a seguir sosteniendo la posición de Uruguay, quizás con un tono distinto. Como van a tener también tonos distintos, probablemente en la situación de la crisis de Medio Oriente o en la guerra en Ucrania o en algunos posicionamientos de Naciones Unidas. Eso es razonable si uno repasa posicionamientos anteriores de gobiernos de Frente Amplio. Tengo entendido, Ignacio, que solamente 2 dirigentes viajaron a Venezuela. No sé si tenés la misma información. Héctor Tajam y Gabriela Cultelli serían los únicos 2. Pero viajaron, ¿no?
Eso ya de por sí genera incomodidad en el Frente Amplio, ¿no? Y además los posicionamientos anteriores y la dificultad de categorizar o no, definir a Maduro como un dictador o como una dictadura, y todo ese juego, que también es cierto que ha aprovechado la posición en campaña electoral, porque es normal, porque si vos tenés una posición que no es clara y estás en campaña electoral, ¿qué vas a aprovechar? Vas a aprovechar a seguir, porque lo que necesitas es claridad. Y entonces lo que tiene que hacer el Frente Amplio, ya no el Frente Amplio, el gobierno uruguayo cuando asuma a Orsi, porque ya no es el Frente Amplio. Orsi no representa solo el Frente Amplio. Sí, Representa claro. todo un país. Entonces ya ahí es otra cosa. Si el partido, que tampoco el Frente Amplio hay unanimidad en esto, porque, insisto, Vergara y algunos otros, digamos... Se han desmarcado de eso. Se han desmarcado del Frente Amplio, que no logra posicionarse o ser claro en este Claro, asunto. yo te iba a decir, los dirigentes de primera línea del Frente Amplio por lo menos se han desmarcado bastante y no participaron de esa asunción, ¿no? Lo han intentado siempre desmarcarse porque es un adelanto de lo que va a terminar ocurriendo cuando Orsi asuma la presidencia. Como presidente de Uruguay, bueno, uno tiene que tener ciertos cuidados y este es un tema súper sensible. Ya estás hablando de una consolidación de una dictadura, que ya lo era, porque ya no respetaba a las instituciones Maduro, pero ahora con esta asunción totalmente ilegítima, sin mostrar las actas, cuando indica que el pueblo venezolano votó un cambio, hay que defender, ¿no? En este momento a Maduro hay que reconocerlo. Sería muy complicado para cualquier país, ¿no? Salvo los países que están o muy lejanos o tienen otros regímenes o tienen otra concepción de las relaciones internacionales de lo que es el mundo occidental y especialmente el hemisférico, ¿no? Lo que tiene que ver con los países americanos. Hay un tema más, Ignacio, que no queremos que se nos escape, que tiene que ver con el ingreso de Uruguay al bloque del nuevo Banco de Desarrollo. Ya incluye a Brasil, a Rusia, a India, China y Sudáfrica. ¿Cómo se debe interpretar esa incorporación? Mucho debate sobre esto, ¿no? Porque se solicitó ya hace un tiempo, después el gobierno actual dio los pasos a través del Ministerio de Economía de que era bueno ingresar. Y la guerra en Ucrania y la ampliación de los BRICS y los que están allí mezcló todo, mezcló lo financiero multilateral con lo geopolítico, ¿no? ¿Es bueno estar en un banco donde está Rusia? Yo creo que son dos cosas distintas, hay que saber separar. Este es un banco multilateral, es una posibilidad de recibir financiación alternativa a la de los otros bancos multilaterales. Es financiero. Entonces se confunde la discusión porque se dice entrar al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS es entrada de BRICS. No, son dos cosas distintas. Yo creo que hoy no sería bueno y conveniente que Uruguay ingrese a los BRICS. Primero que nadie está invitando a Uruguay a ingresar a los BRICS hoy, ¿tá? Porque hay una ampliación y son otros países los que están allí, ¿no? Los que tienen la posibilidad de ingresar. Nada más y nada menos una potencia como Indonesia acaba de ingresar a los BRICS. Estamos Uruguay, y además esa foto en este momento con Irán, ¿no? Tras la ampliación, con Rusia en plena guerra en Ucrania, ¿es conveniente para Uruguay? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque los BRICS lo que hace es declaraciones políticas, es la foto. No es un acuerdo comercial. Otra cosa que se confunde. No es que vos entras a los BRICS y generás un acuerdo comercial. No. Entonces hay que separar. El nuevo Banco de Desarrollo es una cosa, los BRICS es otra. Entonces Uruguay, ¿qué hace? Es un banco liderado por China. Uruguay ha ido acompañando la institucionalidad en paralelo que China viene fomentando hasta que no se dé una reforma de los organismos internacionales. Uruguay apoya eso porque Uruguay tiene una afinidad con China en ese sentido y entró a los BRICS. Fue aceptado por la Junta de Gobernadores y ahora resta que el Parlamento uruguayo lo apruebe. ¿Por qué no se aprobó? ¿Por qué se demoró? A mi entender, por lo geopolítico. No es conveniente ingresar allí por temas geopolíticos, por lo que diga Estados Unidos, por lo de Trump. No, para mí en esto, si es una opción de tener más financiación multilateral, es un banco, tenemos que tomarlo como tal. ¿No nos compromete? No nos comprometen las declaraciones políticas de los BRICS, son otras cosas. Y además, si tú vas a dejar de hacer cosas en relaciones internacionales o vas a dejar de tomar acciones por lo que diga Estados Unidos, por lo que diga Europa, no, porque eso sería muy complicado en un mundo tan pragmático como el de hoy, donde vas a tener todos los días sorpresas de posicionamientos de Trump que van a cambiar de forma abrupta. No. Entonces Uruguay es un país independiente, tiene la potestad de ser parte de la Franja de Ruta, de ser parte del Banco Asiático de Infraestructura, como también lo es, tiene posibilidad de ser parte de los bancos de desarrollo. ¿Por qué no? Lo que implica es más oportunidades de financiación y de financiación con países que tienen la potencialidad de invertir mucho en Uruguay, como el caso de China. Entonces, ¿por qué vas a decir que no eso por algo geopolítico?
No, en el mundo de hoy en eso hay que ser bien pragmático. ¿Por qué? Porque no es entrar a los BRICS, no es la foto y el diálogo político y los posicionamientos políticos que implican los BRICS. Esto es otra cosa, es un banco para tener más financiación. Bien, ¿cómo ves el cierre del periodo de gobierno en cuanto a las relaciones internacionales? Se hizo... ¿Dentro de lo esperado? Yo siempre quiero más, porque yo quiero darle a mis exportadores, importadores, más ventajas a la hora de hacer negocios. Y para eso hay que tener acuerdos comerciales. Y nosotros nos vamos sin cerrar acuerdos comerciales. Sí se mejoraron... Pero dicen las autoridades de este gobierno que no dependían, que muchas veces son procesos que hay que esperar y que no se pueden acelerar. Pero por supuesto, porque Uruguay es un país chico y de momento que tú no tomás además la decisión de irte del Mercosur, dependes del Mercosur. Entonces, y dependés de que otros cierren los acuerdos a veces, porque el acuerdo Mercosur y Europea, Uruguay siempre lo apoyó. Eso se cerró en este periodo, es una excelente noticia. El intento de ingresar al CPTPP también. Los éxitos que se han logrado en aperturas sanitarias y fitosanitarias, ¿no? Ya no solo lo de halal para los países que tienen esta restricción para lo que es el consumo musulmán, sino también lo que implica la apertura sanitaria en sí, mercados que antes estaban cerrados, que ahora están abiertos. Allí hay alguna mejora, pero claro, acuerdos no cerraste. ¿Por qué? Porque Brasil no quiso avanzar, porque Argentina en su momento con Fernández no quiso avanzar, entonces depende mucho de lo demás porque todavía en Uruguay no hay ningún interés de discutir sobre tu pertenencia al Mercosur. Pero bueno, yo diría, se hizo todo lo que se pudo, la verdad que este gobierno dejó todo en la cancha para intentar hacer acuerdos comerciales, nadie puede criticarle eso. O podés criticar si lograste el objetivo que tenías pensado o no, pero que no hiciste todo lo posible para patear el Mercosur para que sea más dinámico, que no hiciste, con un involucramiento muy directo del presidente de la República, se hizo todo lo posible. Ahora, es verdad que el resultado, yo quería más, porque lo que quiero siempre son acuerdos que ya estén vigentes, que bajen los aranceles y que permitan más negocios para todas las empresas uruguayas. Quedó clarísimo. Ignacio Bartesavi, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Buen año y la seguimos en cualquier momento. Con todo gusto.